Bueno, chicos, vamos a dar hoy el delito de omisión o tipo omisivo. Hay dos clases de tipicidad, o mejor dicho, la tipicidad se puede enunciar de dos modos distintos, de un modo activo y de un modo omisivo. En el modo activo hay una identidad de la conducta descrita por la norma y prohibida por la norma y la realizada por el autor. El que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Si matas a alguien tenés de 8 a 25 años de prisión porque tu conducta coincide con la descrita en el tipo. En los tipos omisivos, en realidad hay una diferencia entre la conducta observada y la descrita. ¿Por qué? Porque los tipos omisivos se enuncian de un modo imperativo, es decir, nos dicen lo que sí tenemos que hacer. Y si nuestra conducta no coincide con la descripta, vamos a ser pasibles de pena. En definitiva, en ambos casos siempre se prohíbe algo. En un caso se va a prohibir la conducta descripta y en otro caso se va a prohibir la conducta distinta a la que nos ordena el tipo penal. Pero como dice Zaffaroni, en definitiva las normas siempre son prohibitivas porque se deduce una prohibición. Ya sea en forma prohibitiva o en forma imperativa, también nos están diciendo lo que no tenemos que hacer. Es decir, que los tipos omisivos lo que prohíben es el aliud agere u otro hacer. Es ese otro hacer el que está prohibido. Ahora, ¿cuál es el otro hacer que está prohibido? ¿Cualquier no hacer? Bueno, no. Porque ¿qué pasa? Para que nosotros podamos saber qué es lo que debíamos hacer y no hicimos, va a haber que hacer una valoración. Porque digamos, siempre que estamos haciendo algo, dejamos de hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, lo que haces, el ejemplo típico del manual es la madre que deja de amamantar a su bebé chiquito que no tiene otra forma de hidratarse y de alimentarse que no sea a través del pecho. ¿No es cierto? La madre que deja de amamantar puede estar tejiendo, puede estar mirando televisión o puede estar durmiendo. Todas estas conductas no están prohibidas, pero no están prohibidas en tanto y en cuanto no se relacionen con el deber de los padres de mantener a sus hijos y el deber alimentario de los padres para sus hijos. Entonces, esas conductas que aparentemente, no sé, dormir, descansar, mirar la televisión, son conductas que son, como dice Zaffaroni, en sí mismas inofensivas, porque no hay conductas ofensivas o inofensivas en sí mismas. Para afirmar que es ofensiva, vamos a tener que hacer una evaluación. Entonces, si nosotros sabemos que los padres deben procurar el alimento para sus hijos, sobre todo cuando son tan pequeños que no tienen otro modo de alimentarse, la persona que deja de hacerlo está omitiendo. ¿Pero por qué sabemos que está omitiendo? Porque sabíamos que hay una obligación legal de alimentar a los hijos. Entonces, el concepto es un concepto normativo. Recuerden ustedes que yo ya les expliqué en clases anteriores que los conceptos podían ser descriptivos o normativos. Descriptivos eran aquellos conceptos que podíamos conocer a través de nuestros sentidos. En cambio, los normativos son aquellos conceptos que tenemos que hacer una evaluación, que no necesariamente es jurídica, pero hay que hacer una evaluación, una comparación valorativa para entender de lo que estamos hablando. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a afirmar que en la tipicidad, para afirmar la tipicidad de una omisión, para decir hubo una omisión, tenemos que primero prestar atención al tipo penal, a lo que está escrito, a la norma. Es decir, Zaffaroni y todos los autores en sí coinciden que la tipicidad no puede ser pretípica, que la omisión no puede ser pretípica. No podemos hablar de omisión antes de la tipicidad. Recuerden ustedes que al tratar la teoría del delito teníamos acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Muy bien. Entonces, así como hablábamos de lo que era el concepto de acción, que tenía que ser lo suficientemente amplio para poder también abarcar la omisión, ahí yo ya les dije, porque di la clase de acción, que Roxin en definitiva renunciaba a ese preconcepto en la omisión. Sí o sí teníamos que esperar a la tipicidad para poder afirmar una omisión.
Por eso la omisión no es pretípica, ¿eh? Se necesita primero tener una norma penal o de cualquier ordenamiento legal, no solamente penal, o de un contrato del que surja una obligación para poder afirmar que entonces el que no hace lo que tenía que hacer ha omitido. Por eso decimos que es un concepto normativo. Ahora, esta clase siempre yo la he iniciado preguntándoles si era lo mismo matar que dejar morir. Y realmente se generaban una discusión muy interesante a la que siempre arribábamos a una conclusión. El resultado era el mismo, o sea, moría una persona, pero no era lo mismo matar que dejar morir, porque en un caso hay una acción directamente determinante de ese resultado, y en el otro caso hay una omisión, es decir, la causalidad viene dada, esa persona quizás estaba muy enferma, la enfermera tenía que colocarle una inyección para salvarle su vida, a lo mejor el médico le prescribió algo que no tenía que dejar pasar, una droga que tenía que colocarla a tal hora para que su corazón funcione, y si esa persona no lo hace, es decir, omite su obligación, igualmente se arriba al resultado de la muerte. Pero la diferencia es que en un caso pongo la causa y en otro caso la causalidad viene dada por otra circunstancia y yo debía interferir en esa causalidad. Básicamente esa es la gran diferencia entre la acción y la omisión. Por eso hablamos, cuando hablamos de causalidad en los tipos activos, no se puede hablar del mismo modo en los tipos omisivos. Si bien Zaffaroni dice que igualmente es una manera de relevar la causalidad, lo que se hace es estudiar lo que se llama el nexo de evitación, es decir, si esa persona pudo haber evitado ese resultado. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿es lo mismo matar que dejar morir? Bueno, sin duda, si bien se arriba el mismo resultado, no es lo mismo, porque tiene un menor grado de reprochabilidad la segunda conducta, la omisiva, porque no estoy poniendo en marcha la causalidad. Y quiero alertarlos en este sentido, coincidiendo con Zaffaroni, en punto a lo peligroso que es poner en un plano de igualdad el no matarás, que el cuidarás la vida de tu par o no sé, cuidarás la vida de los demás o de tu prójimo. No me acordaba cómo se enunciaba. ¿Por qué es peligroso? Porque si nosotros decimos que es lo mismo y los ponemos en un plano de igualdad, ocurre que vamos a tener muy amplificada la punibilidad, porque en cuidarás la vida de tu prójimo entran muchas más conductas distintas a las de matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Muy bien. La omisión evolucionó como evolucionó la teoría del delito. Cuando el causalismo decía que la acción era un movimiento muscular, obviamente la omisión, ¿qué era? Una abstención de los nervios motores. Después se llegó al concepto pretípico, entonces decían, no es necesario hablar de tipicidad para afirmar una omisión. Basta con saber que la persona no realizó la acción esperada. Pero bueno, ¿cuál es la acción esperada? ¿Esperada por quién? ¿Por la sociedad? ¿Por la ley? Era un concepto muy ambiguo y muy amplio. Hasta que se llega a la actualidad, en donde la mayoría de la doctrina coincide en que se puede afirmar una omisión después de analizar la tipicidad. Muy bien, vamos a enunciar dos grandes formas de los tipos omisivos. Tenemos, por un lado, el tipo omisivo propio, llamado también omisión propia o llamado propio delito de omisión. Les digo las distintas maneras, por las dudas lo estudien de distintos manuales. Entonces, omisión propia o propio delito de omisión y omisión impropia o delitos impropios de omisión. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, en la omisión propia, cualquiera puede ser autor de esa omisión. En general, nos manejamos como ejemplo, para dar esta clase siempre, con el artículo 108 del Código Penal.
El artículo 108 trata lo que se llama la omisión de auxilio y dice que será reprimido con multa de tanto a tanto, porque habrá que ver si lo tengo actualizado el código, el que, encontrando, escuchen bien, encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, o a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Entonces, fíjense que esto muy pocas personas saben que es una exigencia legal, que es un tipo penal. Se llama omisión de auxilio, es decir, si cualquiera de nosotros encontramos perdido o desamparado a un menor de 10 años, o a una persona inválida o amenazada de un peligro, y no hacemos algo para prestarle auxilio sin correr riesgo, o si corremos riesgo o no le podemos prestar auxilio, no llamamos a la autoridad, estamos incurriendo en este tipo penal. Fíjense ustedes que en realidad no importa si tenemos éxito o no en nuestra gestión, pero el legislador lo que nos está diciendo es que no podemos pasar en forma inadvertida cuando vemos que alguien está corriendo un peligro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Obviamente habrá que hacer algo si no corremos riesgos, como dice el código. Por ejemplo, si nosotros vemos, cuando estamos caminando por un puente, que una persona se está ahogando y no podemos auxiliarla porque no tenemos ningún salvavidas para tirarle y no sabemos nadar, ¿qué nos restará? Dar aviso a la autoridad. Si tampoco tenemos un teléfono y no podemos dar aviso a la autoridad, bueno, obviamente no vamos a encontrarnos incursos en este tipo omisivo. Pero si pudiéramos hacerlo y no lo hacemos, sí vamos a estar incursos en el delito de omisión de auxilio, más allá de que no se produzca resultado. Supongamos que en el caso del puente la persona no se ahogue porque otra persona la salva o porque llega accidentalmente la autoridad. Entonces, más allá del resultado, nosotros vamos a quedar incursos en ese tipo omisivo. Bien, este delito es el clásico delito de la omisión propia que se da como ejemplo para poder estudiar esta figura. Entonces, fíjense, cualquiera puede ser autor de ese hecho, por el solo hecho de ser ciudadanos. No se necesita tener una calidad especial para ser autor de ese delito. Siempre su formulación es imperativa, nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, cualquier otra cosa distinta de la que nos dice que tenemos que hacer, que es auxiliar o dar aviso a la autoridad, está mal. Son excepcionales estos delitos, son muy pocos estos delitos que están previstos en el Código Penal, y son delitos de mera actividad, por lo que les dije que no es necesario que se produzca el resultado. Son delitos de mera actividad. Bien, vamos a ver ahora la diferencia entre la omisión propia y la omisión impropia. Pero vamos a cortar el video, dado el tiempo que llevo exponiendo, para que no quede cortado el segundo de los conceptos.